Usted me va a ayudar a predicar hoy. Hechos capítulo 2. No creo que vamos a terminar el capítulo 2. Usted me va a perdonar. Yo tengo que ser puntual con lo que el Señor me va enseñando, revelando, como usted quiera llamarle, iluminando en su palabra. Y no puedo dejar de decir lo que el Señor quiere. Hechos capítulo 2. Aleluya. Hechos capítulo 2, ¿no? Todos somos de casa, ¿verdad? Vamos a leer los últimos versos, 43 al 47. Después que Pedro predica, se convierte en 3,000, ya eso lo sabemos. Entonces comienza la iglesia. ¿Con una membresía de cuánto? No. Y los 120 del aposento. Ajá. 3,120. Vamos a ir al verso 43. ¿Lo tiene? ¿Usted me ayuda a leerlo? Vamos, 1, 2, 3. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. ¿Cómo perseveraban? Perseveraban unánimes. Y dice el verso anterior que estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí no hay ningún dominguero, pero esto es con ellos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué linda esa palabra. Que necesitamos que la iglesia recobre sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no nada más con los que le caían bien. Con todo el pueblo, con los más maduros, con los menos maduros, con los más espirituales, con las piedras en los zapatos, con todo el pueblo. Y el Señor añadía. ¿Quién añadía? Cada día, todos los días se convertían gente, no nada más el domingo. A la iglesia, los que habían de ser salvos. Así que recapitulando por unos segundos, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, allá vamos y usted me va a ayudar, ¿sí? No voy a arrancar los motores hasta que usted no diga un amén bien fuerte. Eso es. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles describe entonces, desde el primer verso hasta el 47, el nacimiento de la iglesia después de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega, interrumpe el lugar donde estaban reunidos, todos reciben la capacitación espiritual. Pedro se levanta lleno de esa capacitación, predica un mensaje poderoso exaltando a Cristo, llamando al arrepentimiento, señalando los pecados, y entonces se convierten 3,000 personas y arranca la iglesia a conquistar el reino de las tinieblas. Así que todo eso nos dice un solo capítulo, Hechos capítulo 12. Entonces no fue simplemente un evento histórico, fue el comienzo de una comunidad poderosa. No era una comunidad aburrida, no era una comunidad que ya estaba harta de cultos y de religiosidad. No era, esto fue un evento más que histórico, profético y poderoso. Santo Padre, no me ayuda a nadie. Por aquí, por esta banda, no se oye nada. Así que esta comunidad comenzó siendo
Una comunidad de 3,000 y tantas personas transformada por la presencia de Dios. Y fue el comienzo entonces de toda una cultura de reino que ha existido por más de 2,000 años. El infierno ha querido pararla, ha perseguido, ha matado. Es por eso que hay muchos mártires del evangelio, pero jamás Satanás podrá detener esta comunidad que nació un día de Pentecostés. Aleluya. Así que en esta noche hay un llamado especial de parte del Espíritu a KNIV, porque yo quiero que usted mantenga, a medida que vamos avanzando en este estudio, que esto que estamos haciendo no es un estudio más, no es un libro histórico que estamos escudriñando, no. Esto que estamos haciendo por voz del Espíritu Santo es para que regresemos al poder de Pentecostés. Es para que usted allí en su cama, cuando llegue a su lugar, yo esperanzadoramente espero, valga la redundancia, que cuando usted llegue a su casa usted recuerde la palabra y haga transformaciones en su corazón, haga cambios en su estilo de vida, para entonces comenzar a vivir el estilo de vida de Cristo, lo que Cristo diseñó para su iglesia, el plan original que Cristo diseñó para la iglesia, el ADN de la iglesia que se encuentra solo en el Espíritu Santo. Betel necesita volver al ADN del Espíritu Santo. Ni tan siquiera el ADN del pastor, es el ADN del Espíritu Santo. El pastor va a saber dónde dirigirlo, cómo dirigirlo, a qué puerto llevarlo, porque él está siendo dirigido por el Espíritu Santo y tiene el ADN del Espíritu Santo. Pero toda la comunidad esta que se llama Betel tiene que estar dispuesta a obedecer la voz del pastor y adquirir el ADN, que no es el del pastor, es el del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese ADN no se adquiere en una conferencia. Ese ADN no se adquiere ni tan solo con un estudio más, con una prédica más. Ese ADN se adquiere revisando los orígenes de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién dio el origen a la iglesia de Jesucristo? Ajá, ¿me lo puedes decir más alto, mi hermano? El Espíritu Santo fue el que hizo que la iglesia naciera, porque ya hemos hablado en todas estas clases que esto no es obra humana, esto no es don humano. Yo voy a recalcar casi en todos los capítulos esto, porque de eso se trata. Ese es el centro del mensaje del libro de los Hechos, la tercera persona de la Trinidad. Jesucristo enviando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo haciendo a hombres comunes instrumentos poderosos en el Señor. Pero todo es por obra del Espíritu Santo. En eso se basa la iglesia de Jesucristo. Lo que pasa es que hoy se han cambiado los papeles y hay mucho showman, hay mucho espectáculo, hay muchas luces distrayéndonos del verdadero enfoque, que tiene que ser Cristo el centro, el Espíritu Santo el centro, y dirigiendo, gobernando la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Pero me saltó una pregunta estudiando, escudriñando. ¿Qué tipo de iglesia es la que nace en estos versos del 43 al 47, que vamos a escudriñar un poquito hasta donde nos permite el tiempo? ¿Qué tipo de iglesia? Número uno, y desglosando un poco el texto. Número uno, ¿qué tipo de iglesia? Nace una iglesia que vive bajo el temor de Dios. Y es lo primero que encontramos allí en el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? ¿Porque Pedro les infundió temor? ¿Por qué? Vamos, predica conmigo. Por lo que estaban viendo que estaba sucediendo. Ellos, todas estas personas, eran testigos del poder del Espíritu Santo. Así que cuando la Biblia dice, Lucas nos escribe allí, y sobrevino temor a toda persona, no era Pedro, no era al resto de los apóstoles ni a los ministros que se estaban empezando a levantar, sino que era temor reverente.
La palabra temor aquí no habla de miedo, no habla de personas por ahí escondidos porque se atemorizaron, sino de reverencia profunda por la presencia. Es que ellos nunca habían experimentado tal presencia, aunque Jesús había estado en medio de ellos. Escucha, porque esto te va a volar la cabeza. Jesús estuvo en medio de ellos. Jesús hizo milagros. Ellos lo vieron. Vieron a Jesús levantar a Lázaro. Usted se imagina si eso sucediera hoy en día. Un muerto levantándose. Qué bulla, qué escándalo. Todos los noticieros lo pusieran en su nota primera allí. Los periódicos lo sacaran también. Resucitó otro Lázaro. Todo eso fueron testigos los discípulos y los que quedaron allí fieles al evangelio. Pero no fue hasta que el Espíritu Santo de Dios descendió en aquel aposento alto que ellos experimentaron la verdadera presencia de Dios. Y lo que me vuela la cabeza es que ya no era una presencia física, y como cuando tenían a Jesús físicamente, ellos no alababan al Señor así de esa forma. Ellos no hablaban en lengua, ellos no hacían muchos milagros todavía. Solo tenían la palabra del Señor y la promesa. Pero no es hasta que invisiblemente son investidos del poder de lo alto que se levanta todo un ejército poderoso. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo voy a seguir recalcando porque el Espíritu Santo de Dios que trajo Pentecostés ahí a aquel aposento hace más de 2000 años es el único que puede hacer un Pentecostés en esta iglesia. Por eso en cada lección voy a exaltar su persona hasta que irrumpa aquí en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre un Pentecostés. ¿Sabe cómo va a comenzar a cambiar eso? Cuando usted venga deseoso a la casa del Señor y me quite la cara de limonada esa que tienen algunos. Expectantes de la gloria de Dios, expectantes de lo que va a pasar, con gozo a la casa del Señor. Esa es una de las características de la iglesia. Uno de los capítulos más adelante, después que Pedro y Juan fueron azotados y todos los discípulos fueron encarcelados, azotados, salieron con toda la espalda marcada, pero salieron gozosos porque ellos no se hallaban dignos de haber sufrido por el Señor y por la causa del evangelio. Si a usted le parten una uña nada más, se retira del evangelio. Pero los discípulos sentían gozo cuando sufrían, sentían gozo cuando hablaban en lengua, sentían gozo cuando el Señor a través de la obra del Espíritu sanaba a alguien, levantaba a alguien, sentían gozo cuando tenían que soltar el billete. Alaba. Sentían gozo cuando tenían que ir a congregarse todos los días. Los diáconos que empezaron a levantarse sentían gozo cuando tenían que servir la cena del Señor todos los días en la comunión del partimiento del pan y la pila de gente esa. Eran 3000 y pico. Y esa es una de las características de la iglesia que se levanta aquí en el capítulo 2 de los Hechos. Pero la palabra temor aquí, que es la primera frase que vemos que Lucas, cerrando de una forma majestuosa y gloriosa por orden y revelación del Espíritu, deja ahí plasmado cómo tiene que ser la iglesia de Jesucristo en solo esos versos. Sobrevino temor a toda persona, porque la iglesia de los Hechos entendía algo que muchas iglesias modernas han olvidado. Gracias. Que Dios no es un invitado en la iglesia. El Espíritu Santo no es un invitado en la iglesia. El Señor, la persona de la presencia de Jesucristo, del Señor Jesús, en su presencia cuando se manifiesta, no es un invitado en la iglesia. Los invitados somos nosotros. Él es el dueño de la iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. El Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Y lo dice allí en Mateo, y dice que ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de... No. El detalle está aquí, que Él dice en contra de mi iglesia. Así que el mismo Señor Jesucristo dice, la iglesia es mía. Aleluya. Y esto es con cualquier hombre, con cualquier deidad o
o con cualquier ídolo que se quiera levantar en medio de una iglesia, como los hay ya por ahí diciendo que la iglesia es de ellos y que todo el mundo debe someterse a su voluntad. Esto es con cualquier persona que crea que puede manipular la iglesia del Señor o convertirla en un centro de entretenimiento. Jesús dijo: mi iglesia, la iglesia es del Señor. Por tanto, cuando usted levanta sus manos para alabar el nombre del Señor, no lo está haciendo para crear contentamiento en el ministro que está arriba en el momento. Cuando usted dice aleluya, no lo está haciendo para llenar un espacio silencioso dentro del culto a Dios. No, cuando usted levanta sus manos y dice aleluya, es para Cristo, que es el dueño de la iglesia. Es para el Espíritu Santo de Dios, que es el dueño de este lugar, que es el que tiene primacía, que es el que tiene todo el gobierno en este lugar. Usted dice amén en esta noche. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Y yo siento que cada vez que yo menciono esto, estoy agitando las aguas. Algunos no se dan cuenta, pero cuando yo digo es el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe lo que estoy haciendo? Le estoy entregando el control al Espíritu Santo de Dios. Cuando yo digo el Espíritu es el dueño, Cristo es el dueño, yo me estoy despojando de mi gobierno, me estoy despojando de mis ideas, me estoy despojando de la estructura que yo creo que puedo hacer dentro de una iglesia, y le estoy diciendo: Espíritu Santo, tú tienes el gobierno, tú eres el que vas a formar la estructura, tú eres el que vas a poner cada pieza en su lugar. Aleluya. La iglesia no depende de ningún humano, la iglesia no depende de pastores, porque muchos pastores dicen: ya no puedo más, voy a cerrar la iglesia, como lo hemos visto en estos días, sin previo aviso. Se cansó el pastor. Es por eso cuando usted dice que Dios me llamó al pastorado, usted tiene que estar seguro que fue Dios el que lo llamó, porque si no la iglesia te va a durar lo que dura un merengue en la puerta de un colegio, 3 días. El Espíritu Santo es el dueño y la iglesia no depende de estructuras humanas. Aleluya. La iglesia no depende de que el pastor esté presente o no esté presente. La iglesia no depende de que los diáconos estén. Cualquier persona que se quiera retirar del ministerio no sorprende a Dios. Porque ya les expliqué hace unas clases detrás que Dios nada lo sorprende. A Él nada lo toma por sorpresa. Usted dice amén. Así que Dios no es un invitado en la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Y cuando el temor de Dios está presente, como comenzó a estar presente en cada reunión de estas personas que se comenzaron a reunir en el nombre del Señor, cuando el temor de Dios está presente, el pecado no se tolera, sino que se confiesa. En vez de estar guardando pecaditos, en vez de estar guardando vicios, en vez de estar guardando cosas que desagradan el corazón de Dios dentro de la iglesia, cuando hay temor reverente, la iglesia lo que hace es comenzar a confesar el pecado, no a un hombre, porque eso no es lo que nosotros practicamos como la iglesia de Jesucristo, sino arrodillados delante de la presencia de Dios, en tu aposento, en tu lugar privado. Si lo quieres hacer aquí, lo puedes hacer aquí, pero por favor, que yo no te escuche, en privado con Dios, entregando tu corazón delante de la presencia de Dios, porque cuando usted confiesa su pecado, entonces es que usted puede comenzar a prosperar. Eso es lo que dice la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Son 2 cosas importantes. No es solo pasarte la vida confesando y regresas a casa y haces lo mismo. El que los confiesa y se aparta, ese es el que prospera, ese es el que haya misericordia. Pero hay que tener temor de Dios y saber quién es Dios. Saber que Él es el dueño de la iglesia. Que ningún ojo humano usted tiene que darle cuenta, sino al supremo, al único, al sabio Dios, al que tiene un ojo que rodea toda la tierra. Por tanto, no hay nada escondido de Dios, nada se le escapa de su vista. Jehová está en su trono, pero desde su trono Él mira y rodea toda la tierra para ver cómo está tu corazón, para ver cómo está tu vida, para ver si Él es el centro o si tienes algún ídolo por ahí que se ha levantado. Así que el pecado no se tolera dentro de la iglesia de los Hechos. El primero que no lo toleró fue Pedro. Cuando se levantó dijo: arrepentíos y convertíos.
para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento, no vendrán tiempos de refrigerio. Y es por eso que quizás, no lo sé, pero estoy segura que a alguien le suena muy dura esta palabra. No importa, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber gente volviéndose al Señor, para que entonces la santa y digna presencia de Dios se manifieste de una forma genuina en este lugar. Y ya no tengamos más esas lloviznas. Son lloviznas lo que hemos visto hasta ahora. Y yo no me conformo, no sé tú, pero yo no me conformo hasta que no caiga aquí un chubascón de esos duros y salgamos todos empapados, los tenis empapados, la ropa empapada, el pelo empapado. Aleluya. Mira, dile ahí a tu vecino, cierra la sombrilla para cuando caiga la lluvia descienda sobre ti. Aleluya. Porque hay algunas sombrillitas de falta de perdón que están abiertas y es por eso que la lluvia cae y no te toca. La lluvia cae y no te toca. Hay gente amargadita con la sombrilla de amargura abierta y cae la lluvia y no te toca. Cae la lluvia y no te toca. Hay gente aquí enredada en cosas que no tiene que estar enredada y cae la lluvia y no te toca. Cae la lluvia y no, mira, voy a decir algo por parte del Espíritu. Hay padres aquí permitiéndole y riéndole la gracia a sus hijos. Y Dios te está diciendo santidad a Jehová. En tu casa tiene que haber santidad. En tu hogar tiene que haber santidad. Porque si no, cae la lluvia y no te toca. Cae la lluvia y no te toca. Señor, ¿y por qué no veo a mis hijos siendo libres? Porque tú les ríes la gracia. Porque piensas que esa es la forma de atraerlo. No, el pecado no se atrae. El pecado se reprende. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. A santidad nos llama el Señor en este tiempo. Y yo estoy vocera de Dios los miércoles y los viernes. El domingo le toca al pastor. Así que soy responsable por decirle al pueblo que se congrega aquí. Por cierto, faltan unos cuantos en este lado. Mañana los llamo. Al pueblo que se congrega, a decirle, a santidad Dios nos está llamando, a arrepentimiento Dios nos está llamando. Usted no hace nada con venir a ocupar un espacio aquí y el corazón está lejos de Dios. ¿Sabes cómo llamó Dios a esos fariseos? Le dijo, sepulcros blanqueados. ¿Y por qué tengo que hablar esta palabra? Porque el Espíritu Santo, que es el dueño, se quiere derramar en esta congregación. Ya no como una llovizna, como un chubascón, aleluya, que nos llene de la cabeza a los pies. Y que cuando tú llegues a tu casa, vayas empapadito y allí comiences a salpicar a tus hijitos. Comiences a salpicar a tus esposos, a tu esposo con la lluvia del Espíritu Santo. Comiences a salpicar a tus compañeros de trabajo. Porque les explicaba en la última lección que el fuego tiene una característica muy linda y es que se expande. Aleluya. Que el fuego se expande y es por eso que los bomberos te dicen, si coge candela el horno, no le abras la puerta, porque él se expande, déjale la puerta ahí. Satanás quiere tener el fuego contenido, pero usted y yo, que somos la iglesia de los hechos, o al menos estamos tratando de volver a esa senda, tenemos que abrir la puerta para que el fuego se expanda en tu casa, aleluya, con tus hijos. El responsable de que tus hijos no estén en la casa del Señor no es el pastor, no es el diácono que lo miró mal, no, eres tú que eres el padre. A ti Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste, enseñaste a tus hijos, de la liviandad con que permitiste a tus hijos se conducieran en tu casa. Usted es el responsable por llevar la palabra de Dios. No me quieren oír, que te oigan. Porque cuando usted siembra una semilla, el crecimiento lo da Dios. No es usted. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó. Vamos, dígalo que usted se lo sabe. Pero el crecimiento lo da Dios. Unas semillas cayeron en terreno de piedra, otras semillas cayeron al lado del camino, pero otras semillas cayeron en buen terreno. Y quién sabe si tu hijo o tu hija
es aún un buen terreno. Tienes que recuperar todo lo que Satanás te ha robado de tu casa. Tienes que recuperar todo el terreno que Satanás ha ido avanzando. Él ha conquistado algunos hogares que están sentados aquí adentro hoy y se congregan en esta casa. Él ha venido, de repente el enemigo se ha levantado como un río, pero dice el profeta Isaías, el enemigo se levanta como un río, pero Jehová levanta bandera en contra de él. Dice el profeta que por un camino viene el enemigo, pero se tendrá que ir por 7 caminos. Aleluya. Si tú tomas el lugar que Jesucristo ha diseñado para ti como iglesia, si tú recuerdas lo que dice el libro de Deuteronomio, que no somos cola, que somos cabeza, y que la salvación de nuestros hijos la podemos pelear de rodillas y con un testimonio firme, con un testimonio santo, que nadie nos pueda señalar. Es por eso que el apóstol dice que tenemos que ser irreprensibles. Pero usted no puede hablarle a su hijo de santidad cuando su hijo lo ve diciendo mentiras. Alaba o disimula. Tú no puedes decirle a tu hijo, tienes que venir a la casa del Señor, cuando tú te cuesta trabajo levantarte del asiento. Esto es para la iglesia de los hechos, que no le importa dejar lo que tenga que dejar e incluso dar sus vidas por el evangelio. Así que cuando el temor de Dios está presente, la santidad no se critica, se honra. Lo voy a decir por aquí, a ver. Cuando el temor de Dios está presente en su iglesia, la santidad no se critica, se honra. Y cuando el pastor habla de santidad por boca de Dios, la iglesia dice, amén. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que tú me santifiques más? Y dice Pedro, el que crea que está firme, mire que no caiga. El que crea que está santo, santifíquese más. Alguien aquí sentado me va a decir, ya yo me sé eso. Y yo te voy a responder, santifícate más, entrégate más a Dios, entra más en su presencia, vuelve al llamamiento, vuelve a la voluntad de Dios nuevamente. Pregúntale al Señor, Padre, ¿te están agradando mis caminos? Aleluya. Porque a Dios no le basta que usted haya pasado 4 años en Edisub o 5 años en un seminario teológico. Eso es simplemente un papel que no te da salvación si tu corazón no tiene una entrega, una consagración, una santificación delante de la presencia de Dios, con todos tus diplomas, con todos tus años de experiencia, con el escudriño que me estás haciendo ahora mismo. Te vas para el infierno si suena la trompeta. Es por eso que la iglesia del Señor tiene que estar santificada primero que estudiada. Aleluya. Así que la santidad, cuando hay temor de Dios, nadie se atreve a criticar la santidad o a decir que es religiosa o que es religioso. ¿Y por qué viene él a orar por la pastora? ¿Qué se creerá? ¿Y por qué la otra viene y le da un beso y un abrazo a la pastora? Ay, mira, le trajo un regalo al diácono, le trajo café. Y la santidad y la comunión, porque la comunión de los santos es parte de la santidad que tiene que vivir la iglesia. Mira, si usted no puede convivir con Claudia y con Orlando en un mismo lugar por 2 horas, es imposible que usted vaya al cielo. Porque allá vamos a estar por toda la eternidad con Claudia y con Orlando. Aleluya. Mira, por aquí nadie aplaude. Y con Mateo. Mateo, ¿no me dijiste si te gustaba más el arroz con leche mío o el de Rebeca? Ahorita me responde. El de los dos, dice. A ver, no te pongas celoso. Ni yo tampoco. Así que la presencia de Dios, cuando el temor de Dios está presente, la presencia de Dios no se toma por común, sino que se respeta. Y cuando el pastor está hablando, usted tiene su celular allá. Cuando está moviéndose la presencia del Señor, todo el mundo quieto, nadie se mueve antes que el pastor diga amén. Porque usted sabe lo que está haciendo. Esto no es venir aquí a entretenernos. Y es que estamos tan acostumbrados a venir, bueno, voy a la casa del Señor porque si no me siento mal con el Señor. No, quédate en tu casa si vienes con ese espíritu. Aquí el que está ahí, que se manifiesta cuando hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, es el dueño de la iglesia. Y fíjese que cuando llega el dueño a una casa,
Todo el que está de visitas enseguida se compone. ¿Sí o no? Porque estoy yo en mi casa y viene visita y se sientan, pero cuando llegue el dueño, la atmósfera cambia. Él es el que paga los biles. Él es el que saca tu alma de la... El que te pasa la manito cuando te sientes quebrantado, el que te da nuevas fuerzas. El que dice a qué temperatura hay que poner el aire. El que compra la comida, Él es tu proveedor. Él es tu sanador, Él es el dueño. Entonces cuando estamos aquí, es al dueño al que estamos haciendo culto. Al que te cubre. Todos tus defectos están cubiertos por la gracia del dueño. ¡Aleluya! Todas tus faltas han sido perdonadas por la sangre del dueño. ¡Aleluya! Todas tus deudas fueron borradas por el sacrificio del dueño de la obra, que es Cristo. ¡Aleluya! Cuando estamos en su casa, entonces tiene que haber temor reverente a su presencia, a la cual nos estamos inclinando. Es su presencia a la cual estamos adorando. Es en su presencia donde hablamos en lengua, profetizamos, oramos por los enfermos. Es en la presencia de Dios. Por tanto, no lo tengas por común. Porque no es común. No es levantar las manos con un ojo cerrado y otro abierto. No, el dueño está aquí en medio de su iglesia. Los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos y cualquier otro día donde se reúna un santo a alabar la presencia del Señor. Aleluya. Porque Él no escatima. Como usted y yo escatimamos nuestro tiempo, escatimamos nuestras ofrendas, escatimamos nuestro servicio a Dios. Él no escatima contigo. Aunque tú no le des, Él sigue dando, porque Jesucristo es fiel. Aleluya. Y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por tanto, aunque nosotros permanezcamos infieles, el Señor permanece fiel. Y estás a solo una palabra de arrepentimiento para que el Rey de Reyes comience a escuchar y te diga: tranquilo, hijo, ya yo cancelé esa deuda. Aquí tengo el expediente tuyo completico y dice cancelado. Aleluya. Por la gracia del que habitó en la zarza, el Señor Jesús. La familiaridad con la presencia de Dios. La familiaridad cuando venimos a la casa del Señor. Que usted cree que este es su baño. Por eso dejan todas las cosas regadas en el baño. Esta es su alfombra, por eso pego chicle en la alfombra. Alaba ahora. Esto es un entre paréntesis de la pastoral. Rompo el baño, descargo la cadena, me subo arriba de las tazas. Lo han visto aquí las hermanas que limpian, zapatos arriba de las tazas. Y comenzamos a llamar los santos, lo tenemos por común. Cuando comenzamos a familiarizarnos a ese grado, entonces esa familiaridad es el enemigo número 1 de la unción de Dios. Y el mismo Jesús lo dijo: vaya allí conmigo, ya yo termino con eso. Ese fue el primer punto. Son 7. Vaya allí a Mateo 13:55. Mateo 13:55. Ahí está pasando toda una dinámica. Jesús llega a su casa, a Nazaret. Llega a su territorio. Y pónmelo desde un poquito antes. ¿Quién está allí? Angie, ponme desde 50, mami, please. Porque de todos modos ya voy a cerrar con eso. Más adelante. Ok. Más adelante, hijo. Vamos a leer hasta ahí. Desde ahí. Dice: Él les dijo, Jesús. Mateo 13. Por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos. Escuche. Los licenciados, los doctores, no, yo no estoy criticando eso. Pero sí voy en contra de toda fiebre que se ha levantado en estos últimos años en la iglesia del Señor, que ha hecho
que la unción se retire. Pero si usted combina todo ese conocimiento con unción de Dios, usted es una dinamita en el infierno. Les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Yo quisiera que usted entendiera la palabra del Señor. Vamos a leerlo despacio. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Esta es la tarea, leer Mateo 13 cuando usted llegue a su casa. ¿Y venido a dónde, iglesia? ¿A dónde? A su casa, a su iglesia, a su trabajo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, que Jesús era rabí, era un maestro. Él podía pararse a enseñar en la iglesia, en la sinagoga. De tal manera que se maravillaban, pero no en el sentido correcto. Y decían, ¿de dónde tiene este? Eran cubanos. Esta sabiduría y estos milagros. ¿Quién se lo habrá dado, chico? Porque yo lo conozco. Yo sé quién es él porque él estaba en su tierra. Y en tu casa te conocen. En tu trabajo te conocen. En tu iglesia también. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Lo conocían? ¿Era el hijo de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Los conocemos a todos, sabemos dónde salió él. Pero conocían nada más al Jesús físico, al natural. Y con eso desplazaron la divinidad de Jesús. Con eso desplazaron lo sobrenatural, porque Jesús allí no pudo hacer milagros. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Ve? No estaban maravillados por lo bueno. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Alaba. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Era Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la palabra viviente, caminando por Nazaret y por su terreno allí, por Judea, por Samaria, pero no pudo hacer milagros allí. Porque lo conocían y estaban familiarizados con quién era él. Por tanto lo despreciaron. Porque la familiaridad desplaza lo sobrenatural para enfocarse solo en el defecto. Para enfocarse solo en la debilidad. Ay, a este lo conozco. Predica poderoso, tiene tremenda unción, pero yo sé quién es él. Es por eso que ser un poco reservada me ha servido muchas veces. Porque como cualquier humano, como usted, como cualquier humano, ¿cuánta gente es esparadrapo hay aquí? No hay nada de esparadrapo. Nanotape, no. OVNI, objeto visible no identificado. Tengo defectos, muchos, quizás más que virtudes. Pero de toda cosa guardada, guarda tu privacidad. Ajá. Porque cuando la gente te coge un defecto, aunque sea tu best friend, cuando no le convenga ser más tu best friend, y usted esté, dime algo ahí, predicando, va a decir, ¿quién es este? ¿En qué nombre habla así? La familiaridad
Es el enemigo número 1 de la unción. Por tanto, en esta iglesia, cuando vengamos a congregarnos, para poder parecernos a la iglesia de los hechos, no venga aquí con su familiaridad. Venga como si fuera la primera vez que usted entra a este lugar. Que usted no conoce al pastor, no me conoce a mí, no conoce al líder de alabanza, ni a nadie de los que están en el altar. Y concéntrese en la divina y poderosa presencia de Dios, que es el dueño suyo de su casa y de este lugar. Vamos, póngase de pie en esta noche.